A veces, los mayores descubrimientos sobre la vida no vienen de laboratorios clínicos con voluntarios saludables, ni de estudios cuidadosamente controlados con suplementos o ratones longevos. A veces, vienen de la tragedia. Y en un giro profundamente humano y científicamente revelador, el envejecimiento cerebral ha empezado a contarse mejor a través del tejido de personas que murieron de forma inesperada, víctimas de accidentes o lesiones traumáticas. Donantes involuntarios, cuyos cerebros revelan secretos que no se habrían descubierto de ninguna otra forma. Es ciencia forense con propósito, mirar lo que nadie se atreve a mirar, para entender lo que todos deberíamos saber. En uno de los estudios más inesperados de los últimos años, investigadores analizaron tejido cerebral post-mortem de víctimas de traumatismo cráneoencefálico para buscar huellas moleculares del envejecimiento. No se trataba de estudiar el trauma en sí, sino de aprovechar una oportunidad muy rara, obtener cerebros humanos que, aunque dañados en un evento agudo, estaban lo suficientemente intactos como para estudiar sus patrones biológicos. Y lo que encontraron fue revelador. No todos los cerebros envejecen igual, y la diferencia no la marca solo la edad cronológica del donante. La biología, una vez más, tiene su propio calendario. Este tipo de investigación permitió algo que los estudios tradicionales casi nunca logran: observar el cerebro humano real, en diferentes momentos vitales, y en diferentes estados de deterioro. No es lo mismo estudiar el envejecimiento en vida, con escáneres o pruebas cognitivas, que analizar directamente el tejido que ha dejado de funcionar. Y lo que vieron los científicos fue una especie de huella dactilar molecular del envejecimiento cerebral, cambios en la expresión de genes relacionados con la inflamación, la reparación celular, el estrés oxidativo y la pérdida de sinapsis. Algunos cerebros de 40 años parecían mucho más viejos que los de 70. Otros mostraban signos de envejecimiento acelerado en zonas específicas como el hipocampo o la corteza prefrontal, donde se gestionan la memoria, la toma de decisiones y el estado de ánimo. Lo más sorprendente fue que muchas de estas señales eran idénticas a las que se ven en enfermedades neurodegenerativas, pero en cerebros que no tenían diagnóstico de demencia ni ningún deterioro conocido. Esto sugiere que el proceso patológico empieza mucho antes de que los síntomas sean detectables, como una especie de envejecimiento subclínico que se va acumulando en silencio durante décadas. Y ahí es donde este tipo de estudios cambia el juego. El trauma agudo reveló lo que el envejecimiento crónico escondía. Como si un foco repentino iluminara los rincones donde ya se gestaba el desgaste. También se descubrieron marcadores epigenéticos, modificaciones químicas del ADN, y señales de proteínas asociadas a la respuesta inmune y al metabolismo energético neuronal. El tejido afectado por el trauma mostraba diferencias según el estado previo del cerebro, lo que implica que las condiciones en las que llegas al trauma, lo saludable o frágil que ya está tu cerebro, influyen profundamente en cómo reacciona ante la lesión. En otras palabras, no solo envejeces en función del tiempo que pasa, sino de cómo tu cerebro ha sido moldeado por el estrés, el estilo de vida, la inflamación crónica, e incluso las experiencias pasadas. Pero este tipo de investigación no solo aporta datos sobre el cerebro. También es un recordatorio de que el envejecimiento no es lineal ni uniforme. Algunas partes del cerebro parecen resistir mucho más que otras. Algunas personas acumulan daño sin que se manifieste, y otras desarrollan síntomas con menor evidencia molecular. Hay un componente biológico, sí, pero también uno existencial. Y eso nos lleva a una conclusión inquietante y poderosa. Cada cerebro es una historia, y algunas de esas historias solo se comprenden cuando terminan de forma abrupta. Lo que estos estudios post-mortem nos enseñan no es morboso. Es valiente. Nos dan acceso a una dimensión que de otro modo sería invisible, como envejece realmente el cerebro, no en función de los años, sino en función del desgaste acumulado, la resiliencia celular, y el contexto interno en el que vive. Nos obligan a repensar el concepto de salud cerebral, no como ausencia de enfermedad, sino como capacidad de resistir el paso del tiempo incluso en condiciones extremas. Y también nos invitan a actuar antes. A cuidar ese órgano silencioso pero voraz que lo gobierna todo. Porque lo que revelaron esos cerebros accidentados no es solo ciencia. Es una advertencia. Un aviso de que el envejecimiento cerebral no empieza con el olvido de una cita o una palabra cruzada fallida. Empieza antes. Mucho antes. Y, a veces, solo lo comprendemos cuando alguien muere sin haber tenido tiempo de envejecer. Así que quizás el mayor homenaje a esos donantes accidentales no es el dato científico, sino la posibilidad de cambiar nuestra historia a tiempo. Porque ahora sabemos que la clave no está en cuando nos pasa algo, sino en cómo llegamos allí, con qué nivel de reserva cerebral, con qué resiliencia molecular, con qué estilo de vida acumulado. Y si prestamos atención ahora, quizá podamos escribir un final completamente distinto.